segunda parte vamos a ver los elementos de la función cuadrática. Vamos a partir con el primer elemento y uno de los más importantes, que es la concavidad, que depende del coeficiente a. Recordemos que la función cuadrática tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c. El a es el número que acompaña al x cuadrado. Por lo tanto, la concavidad va a depender de ese valor de a. ¿De qué forma? Si a es positivo, si a es mayor que 0, si a es positivo, uno dice que la parábola es convexa porque se abre hacia arriba. ¿Sí? Se abre hacia arriba. Si el a es menor que 0, es cóncava. Significa que se abre hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esto sí a es negativo. Ya recuerden que el a no puede ser 0, por lo tanto, o es positivo o es negativo, no tengo otra opción. Entonces, en estricto rigor, si el a es positivo, ¿ya? Yo tengo una carita feliz. Si el a es negativo, tengo una carita triste. ¿Ya? La carita feliz se llama convexa y la carita triste se llama cóncava. Esas son la manera de ver la concavidad. Entonces es importante saber cómo voy a dibujar mi parábola, saber si es convexa o es cóncava, para poder trazar los puntos respectivos de mi gráfica y saber que estoy haciendo bien el gráfico, ¿ya? Porque si me queda hacia abajo y en verdad era convexa, estoy haciendo algo mal. Vamos a ver aquí en estos ejercicios o en estas imágenes si es cóncava o convexa. Entonces, si yo tengo que esta parábola se abre hacia abajo, ¿ya? Uno dice que es cóncava. Si se abre hacia arriba, es convexa. ¿Sí? Acá se abre hacia arriba, así que es convexa. Y acá en este último se abre hacia abajo. Aquí. Así que es cóncava. ¿Qué puedo deducir de estas imágenes? Que si es cóncava, aquí el a es menor que 0, que es negativo. Si es convexa, el a es positivo. Si es convexa, de nuevo, el a es positivo, mayor que 0. Y si es cóncava, el a es negativo, ¿sí? Menor que 0. Entonces yo puedo deducir a través de una simple imagen si es convexa, si es cóncava y si el a es positivo o negativo. ¿Ya? Ahora, si me lo muestran de forma algebraica, yo también puedo sacar mis conclusiones. Para eso tengo que identificar solamente el a, para saber cómo es la concavidad. En este caso el a, que es el número que acompaña al x cuadrado, vale menos 2. Por lo tanto, si el a es negativo, a es menor que 0, significa que es cóncavo. Y si es cóncavo, es una parábola de esa forma. Por lo tanto, el gráfico de esa función tiene que ser algo de esta forma. No es exacto, pero es un esbozo, ¿ya? Algo parecido. Acá, en este ejercicio, tengo que el a es el número que acompaña al x cuadrado, por lo tanto aquí es menos 5. Por lo tanto, nuevamente el a es menor que 0, así que es cóncava. Y sería que se abre hacia abajo. En este ejercicio acá en el C, el a vale 3, es el que acompaña al x cuadrado. A es positivo, así que es convexa. Y es carita feliz, se abre hacia arriba. En el último, el a, solamente el a, es el que acompaña al x cuadrado. El x cuadrado acá no tiene un número, pero yo dije que si no hay números porque hay un 1. Así que si a vale 1, significa que es mayor que 0, porque 1 es mayor que 0, ya después de un número positivo. Así que es convexa y es una carita feliz. ¿Sí? Entonces yo puedo saber más o menos cómo va a ser el gráfico de mi función conociendo solamente el valor del a, que es uno de los primeros elementos que tiene la función cuadrática,
que siempre es de esta forma, ax cuadrado más bx más c, donde va a tener un x cuadrado, no necesariamente va a tener un x y no necesariamente va a tener un c, pero sí o sí tiene que tener un x cuadrado. ¿Ya? Esa es mi función cuadrática. El segundo elemento es el vértice. El vértice puede ser un valor máximo o mínimo de la función y es súper importante calcularlo porque a través del vértice yo puedo saber si es un mínimo. Tengo aquí la simetría también, entonces el vértice me dice que va hacia el otro lado de la misma forma, se refleja. O si es un máximo, en el caso que esté arriba. ¿Sí? Es un mínimo cuando está abajo y es un máximo cuando está arriba. Entonces, aparte que me indica el valor máximo, el valor mínimo de la función, me indica una simetría, ¿ya? Entonces yo sé que si tengo el lado izquierdo, lo puedo reflejar acá y lo puedo dibujar casi por simetría, ¿ya? Para poder determinar los otros puntos que yo necesito. Ahora, ¿cómo se calcula el vértice? Las coordenadas del vértice son coordenadas x, y, ¿sí? Pero la coordenada x viene dado por esta fórmula. Para encontrar ese valor, yo necesito encontrar b menos b partido en 2a. Y luego este valor que yo encuentro acá, con el menos b partido en 2a, que vienen de aquí, del b y del a, de los coeficientes numéricos de la función, lo evalúo en la función. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula para calcular el vértice. Aquí dice lo siguiente: determine la coordenada del vértice de cada una de las siguientes funciones cuadráticas. Voy a dar un ejemplo y ustedes hacen el otro. Ejemplo 1. El vértice tiene coordenadas menos b partido en 2a y la función evaluada en este punto. ¿Ya? Entonces yo reconozco primero el a, el b y el c de la parábola, de la función cuadrática. En este caso el a vale 3, el b vale 6 y el c vale menos 5. Si yo reemplazo menos b partido en 2a, significa menos 6, ¿sí? Porque el b vale 6, menos 6, dividido en 2 por a, que es 2 por 3. Me queda menos 6 dividido en 6, eso es 1 negativo. Significa que la primera parte del vértice es menos 1. Esto de aquí me dio menos 1. Y tengo que evaluarlo en la función. Función de esto, que es esto que está aquí. Función en el menos 1. ¿Qué es la función en el menos 1? Significa que el menos 1 lo voy a reemplazar en esta función, en la función cuadrática, y tengo que calcular eso. F de menos 1 significa que la x vale menos 1, se reemplaza ahí el menos 1, y me queda 3 por x al cuadrado menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 menos 5. Estoy reemplazando el valor de la x, el menos 1. Reemplazo, resuelvo las potencias primero. Menos 1 al cuadrado es 1 por 3. 6 por menos 1 es menos 6, menos 5. 3 por 1 es 3, más menos 6, menos 5. 3 más menos 6 es menos 3, más menos 5, ya, me queda menos 8. Por lo tanto, la función en menos 1 vale menos 8. Significa que el vértice de la función está en el menos 1, menos 8. En ese valor, en ese punto, en el plano cartesiano, yo tengo el vértice de esta parábola. Por lo tanto, yo sé que voy a tener acá el menos 1, y por acá voy a tener el menos 8, 7, 8, y aquí tengo mi vértice. ¿Sí? Entonces yo sé que además el a es positivo. A es igual a 3, por lo tanto es cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Entonces yo sé que mi parábola va a ser de esta forma. Curvazo, sí. ¿Ya? Va a ir así, hacia arriba. Entonces el vértice me indica cuál es el valor mínimo de esta función y me indica, el 3 me indica la concavidad, entonces puedo saber más o menos cómo es el gráfico de esta función. La idea es que ustedes puedan hacer esto de acá y ver cómo sería el gráfico de la función. Ahora,
Yo sé que es cóncava, o sea, convexa, o cóncava positiva, ¿sí? Convexa. Y tiene el vértice en el -1, -8. Tiene un eje de simetría, ¿ya? Que también es importante recordar que va a pasar por el vértice justo, por el -1. Este es el eje de simetría. Significa que yo puedo tomar valores para el -2, para el -3 en mi tabla de valores, para el 0, para el 1, para el 2, para ver cómo se comporta esta gráfica y poder tener puntos aproximados. Cosas importantes. Si A es mayor que 0, convexa, ¿ya? Convexa. Si es convexa, el vértice es un mínimo. Es el menor punto. Y si A es menor que 0, ya si es cóncava, negativa, ¿ya? Yo sé que el vértice va a ser un máximo, ¿ya? Porque va a tocar el punto más alto. El vértice va a corresponder al punto más alto de la función. Y en este caso va a ser el valor mínimo, ¿ya? El más pequeño de la función. Así que es importante saber cómo va la parábola para poder determinar su vértice. En este caso, tengo este skater, ¿ya? Que va a lanzarse por esta rampa. Me preguntan cuál es la concavidad de esta función, ¿ya? Si yo miro esta rampa, tiene una concavidad que es convexa, ¿ya? Porque es carita feliz, positiva, ¿ya? Se vamos a colocar aquí que es convexa. ¿Cuál es el vértice de la función? Bueno, aproximadamente está aquí en el 7, -1. Aquí tenemos el 7, -1. 7, -1. Ese aproximadamente es el vértice, ¿sí? ¿Qué representa el vértice en este contexto? En este contexto el vértice representa el valor mínimo, ¿ya? Es un mínimo. ¿Ya? Es el mínimo de la función, es la, entre comillas, la posición más baja en la que va a estar el skater cuando se lance, ¿sí? ¿Y en qué posición se genera una simetría? En el 7, cuando x vale 7. Entonces aquí yo tengo mi eje de simetría, que dijimos que era invisible, pero lo vamos a dibujar. Ya, ese es mi eje de simetría. Y como está en la posición cuando el x vale 7, entonces uno dice que el eje de simetría es x igual a 7. ¿Ya? En esa posición se genera la simetría. Entonces, esta es la introducción a la gráfica de las funciones. ¿Qué es lo que yo tengo que saber de una función cuadrática? Que tengo que saber reconocer el vértice, el eje de simetría, que es simétrica, ¿ya? La función cuadrática es simétrica. No puedo tener una parábola, entre comillas, ya aquí tengo una simetría, pero no podría tener algo así. Eso no es simétrico. Este lado no es simétrico con este. Así que eso no es una función cuadrática. Tiene que ser simétrico. Y por último, acá tengo una actividad que tengo que dibujar 3 trayectorias para llegar al cerdito. La idea es que lo haga lo más real posible. Entonces yo voy a trazar aquí, la primera. Voy a hacer la segunda, más alto, para llegar ahí. La idea es que me queden simétricas, ¿sí? Y la última, ahí tengo un punto, acá tengo un punto, acá tengo un punto. Aquí estos van a ser los vértices. ¿Y por qué llego al 5? Porque es justo en la mitad entre el 0, ¿ya? Y el 10. ¿Ya? La posición está justo al medio. Entonces aquí se genera una simetría en esta línea, ¿ya? Cuando x es igual a 5. Entonces, ¿cuál es la concavidad de las funciones dibujadas? Todas son cóncavas. Los vértices de estas funciones, bueno, aquí va a depender qué dibuja cada uno. Tengo acá el 5,4, es un vértice. El otro vértice está en el 5,6. El otro vértice está en el 5,9. ¿Qué representa el vértice en este contexto? En este contexto el vértice representa la altura máxima. Altura máxima a la que va a llegar el pajarito. ¿En qué posición se genera una simetría? En x igual a 5. Aquí se genera una simetría, se hace un eje. En x igual a 5 hay una simetría.
El tercer elemento es el eje de simetría, que es una recta que pasa por la coordenada x del vértice y tiene la fórmula x igual a menos b partido en 2a. El cuarto elemento es el punto 0,c, que es la intersección con el eje y. Todas las parábolas intersectan al eje y en algún punto, en un solo punto. Siempre va a ser de la forma 0,c. Entonces, si yo tengo una función cuadrática, 3x cuadrado más 5x más 7, ¿sí? El a vale 3, el b vale 5 y el c vale 7. Entonces, la intersección con el eje y es siempre 0,c. Esta es la intersección con el eje y. Entonces, yo reconozco que c vale 7. Significa que en el 0,7, esta parábola que yo tengo aquí va a intersectar al eje y. Por ejemplo, acá yo tengo el 0,4. Aquí tengo el 0,2 aproximadamente. Acá tengo el 0,-2. Y acá tengo el 1, 2, 3, 0,-5. ¿Sí? Esa es la intersección con el eje y, donde la ramita corta al eje y. ¿Ya? Y siempre va a ser de esta forma. La próxima clase vamos a ver estos elementos en mayor detalle. ¿Ya? Si yo miro esta gráfica, ¿cuál es la concavidad? Como se abre hacia arriba, uno dice que es convexa. ¿Ya? Significa que A es mayor que 0. ¿Dónde intersecta el eje y? En este punto que está aquí, que lo acabo de marcar, que es el 0,3. ¿Dónde intersecta el eje X? Acá lo intersecta en el menos 1,0 y acá lo intersecta en el menos 3,0. ¿Cuál es el vértice? El vértice está en esta posición, lo voy a marcar. El vértice tiene coordenada x primero, menos 2, menos 1. ¿Cuál es el eje de simetría? ¿En qué posición de x se genera la simetría? Cuando el x vale menos 2. Cuando x vale menos 2 se genera la simetría. Y estos son los elementos básicos que yo tengo que reconocer cuando grafico. ¿Ya? Entonces cuando ustedes grafiquen, tienen que encontrar todos estos elementos, ¿sí? Los pueden ir marcando. Ya, para hacer este desafío tengo que hacer un plano cartesiano. Al 10 positivo, al 10 negativo, 10 positivo hacia arriba y 10 negativo hacia abajo. ¿Sí? Gradúo de uno en uno. Luego, esta tabla que yo tengo acá, dice realiza la tabla adecuada. Esta es la tabla. Y yo tengo que reemplazar los valores de x en la función. ¿Sí? Ir reemplazando cada uno y ver qué valor me da. Si yo reemplazo, por ejemplo, el menos 1 y lo reemplazo aquí, me va a quedar menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1, menos 5. 1 al cuadrado es 1, más menos 4 menos 5. Acá me va a quedar 1 más menos 9, y eso me va a dar menos 8. ¿Sí? Entonces, para menos 1 me da de resultado menos 8. Por lo tanto, eso lo voy a hacer con todos los números que aparecen aquí. Por ejemplo, con el 0, si reemplazo el 0, me va a quedar de resultado menos 5. ¿Sí? Y así voy completando toda mi tabla, reemplazando los números de x en la x que aparece en la función. ¿Sí? Hago bien los cálculos para no equivocarme. Una vez que tenga todos estos números, tengo que representar estos puntos en el plano cartesiano. ¿De qué forma? Yo les dije que estos puntos se pueden escribir como coordenadas. Este es x y este es y, x, y. Así que este es el menos 1, menos 8 y este es el 0, menos 5. ¿Sí? Aquí les van a ir dando todos los puntos. Todos estos puntos los tienen que graficar en su plano cartesiano para que puedan formar la parábola. ¿Ya? Les tiene que dar una parábola. Y cuando tengan la parábola dibujada, ya sea positiva o negativa, no sé cómo les va a dar, ustedes tienen que ver ahí cómo les va a quedar, tienen que indicar la concavidad, el vértice, el eje de simetría y la intersección con el eje Y.
tienen que recordar que la parábola les tiene que quedar simétrica, ¿ya? Así que es súper importante que utilicen bien su cuaderno y hagan bien el plano cartesiano. Y eso sería la clase de hoy.